Bienvenidos una vez más al sitio La Voz de los Poetas. El escritor que hoy nos convoca tiene y posee un registro de un convencionalismo cultural muy importante. Su personalidad y su escritura supera ese nombre, lo alberga y lo supera inacabablemente. Hoy estamos con Manuel Lozano. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes por esta invitación que me honra verdaderamente. Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo. Manuel, naciste en la provincia de Córdoba. Sí, nací en San Francisco, que es una ciudad que ya tiene casi 80.000 habitantes y que no hace tanto, cuando yo era chico, estaba rodeada de campo, una ciudad muy industrial, ¿no? Que siempre tuvo un sentido de lo que tradicionalmente llamamos progreso, ¿no? Ese campo se fue poblando de pequeños pueblos y ciudades ya, y cambió su fisonomía también, ¿no? Aunque la parte céntrica de San Francisco sigue siendo curiosamente muy parecida, ¿no? Pues es una de las pocas ciudades del interior que tienen bulevares y que se llaman bulevar, ¿no? Por esa lejana influencia, digamos, francesa que tenía la Argentina. Es verdad. Y allá en el Manuel Niño, ¿cómo se inicia ese niño con la literatura? Bueno, yo creo que la literatura ya estaba en mi etapa fetal, antes del nacimiento, ¿no? Por ciertos sueños que yo he tenido. Antes de saber leer y escribir, yo dictaba palabras o frases que muy cuidadosamente mi madre, muy maniática en esto, al igual que mi abuela materna, anotaban en cuadernos, ¿no? Y me comentan cosas curiosas. Por ejemplo, en esa época pasaban gitanas que se llamaban húngaras, ¿no? Entonces, de pronto ese niño de 3 años entraba corriendo y decía, pasaron unas monjas de colores. Y ellas, bueno, para mí realmente es muy feliz el hecho de que fueran anotando y además, lo que es más importante, recordando estas cosas, ¿no? En la actualidad mi madre me las cuenta, ¿no? Claro. Y eso también nutre una faceta de mi vie littéraire, como decían los franceses, ¿no? Es verdad. ¿Y cuándo surge tu primera lectura? ¿Con qué libros, con qué autores te encontrás? Mira, yo aprendí a leer, por la diferencia de edad con mis hermanos, casi 10 años con mi hermana y 14 con mi hermano, yo manipulaba, justamente estaba hablando esto con una amiga socióloga, manipulaba libros universitarios a muy temprana edad, ¿viste? Cosa que llamaba la atención a los maestros. ¿Qué habrás tenido? ¿10 años? O menos. Por ejemplo, un día llegué... Bueno, lo que sí recuerdo es una digresión. No sé, no puedo recordar si había en ese momento alguno de los tomos de los testimonios de Victorio Ocampo en casa o la autobiografía, pero mi madre estaba en el patio de casa y yo llegué corriendo y tenía 5 años y pregunté quién es Victorio Ocampo, ¿no? Y mi mamá, que tiene un gran sentido del humor y de la autoparodia, me dio una respuesta brutal. Me dijo, es una loca.
Yo no podía imaginar, imagínate, ni remotamente que llegaría a conocer a su hermana y a ser amigo de Silvino Campos, porque Victoria murió siendo yo niño, ¿no? Claro. Pero muchas veces nos reímos de esta anécdota y yo le digo a mi madre, fue como presagioso, ¿no? En el sentido, bueno, usaste ese sustantivo loca que tiene que ver tanto con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y la imaginación a la que yo le dediqué hace muy poco una masterclass como hacedora, ¿no? Sí. Y bueno, como todos sabemos, Santa Teresa decía, la imaginación es la loca de la casa. ¿Y vos llevaste esa comparación a lo que te dijo Sí, tu mamá sí, en aquella oportunidad? sí. Mi mamá lo dijo con un sentido del humor, digamos, muy pleno, ¿no? Uh-huh. ¿Y si me escribías siendo niño? Sí, siempre. Me recuerdo siempre escribiendo. ¿Y cuáles fueron tus primeros escritos, si los querés recordar? Mira, curiosamente eran pequeños cuentos, ¿no? Segundo o tercer grado, ¿no? Y las maestras estaban como anonadadas, ¿viste? Y la llamaban a mi mamá para preguntarle. Pero yo siempre tuve una relación muy estrecha, muy íntima con el dibujo. Estudiaba pintura y te diría que era en ese momento más íntima la relación o más directa, si se quiere, con el dibujo que con la literatura. De hecho, bueno, vos que conocés mi obra, siempre está la presencia permanentemente. Bueno, los críticos hablan del tratamiento visual, de la poesía, ¿no? Pero eso tiene que ver también con lo biográfico, ¿no? Con mi interés por lo visual, no solamente por el dibujo o por la pintura, sino por el cine, por la jardinería. De hecho, yo he seguido el consejo del Candide de Voltaire y trato de cultivar el jardín, no solamente el jardín simbólico, sino el jardín literal, porque vivo entre el campo y la ciudad, y en el campo me dedico un poco a investigar sobre plantas, sobre arbustos, o sea, que sobre el árboles. está muy ligado a la naturaleza. Sí, creo que eso hace muy bien. Seguro muy bien, que sí. Volver a la naturaleza. Es muy nutricio, es lo que yo llamo, es parte del banquete nutricio, porque además es tanto lo que te da la naturaleza, ¿no? Bueno, uno tiene que pasar por las estaciones, ¿no? Pero cada estación tiene sus flores, tiene sus arbustos, tiene su color. Por ejemplo, los laurentinos que florecen en julio, están todavía florecidos en julio y agosto, o los aromos, ¿no? O las acacias baileyanas, que son unos híbridos cuya flor es muy parecida a la de los aromos. Entonces, en estos momentos hay una explosión de amarillos. Qué maravilla. Si vos conocés algunas, ¿no? Sí, yo te acerqué algunas fotos, ¿no? Y también una explosión de otros colores, porque bueno, las violetas de los Alpes, por ejemplo, las begonias están florecidas, ¿no? Y eso yo creo que es una evolución muy mirífica, muy maravillosa, que nos da permanentemente la naturaleza. Ahora pasemos a tu primer libro. Sí. ¿Cuándo se da la publicación de tu primer libro? Que está ahí. Sí, respecto de qué, contanos cómo fue el proceso de tu escritura. Sí, fue, mira, es un libro que yo publiqué a los 19 años, pero que escribí aproximadamente a los 15, ¿no? Y que fue más o menos la época en que yo conocí a Borges de la mano de Enrique Pexoni, que lo quiero recuperar, que ha sido uno de los grandes críticos y profesores, más que profesor, yo diría de los grandes intelectuales que tuvo este país, ¿no? Y tuvo la generosidad, yo tenía parientes aquí en Buenos Aires y permanentemente estaba en contacto, ¿no? Y conocí a escritores también, y un día me dijo, ¿querés conocer a Borges? Bueno, fuimos al departamento de la calle Maipú. Imagínate lo que fue eso para un adolescente de 15 años. ¿Y cómo fue tu encuentro con Borges? Fue un encuentro
es inolvidable porque es como si lo reviviera y lo siento como si hubiera ocurrido esta mañana. Como lo que dice Borges acerca de la obra de Oscar Wilde, dice, parece haber sido escrita esta mañana por la frescura, ¿no?, que tiene la obra de Wilde, ¿no? Dice en el libro Atlas. Bueno, me sucedió lo mismo, ¿no? Y bueno, Borges, al igual que Bioy o Silvina, tenían un grado de hospitalidad y nunca había una simetría, esto es lo más mirífico, repito, en el sentido de maravilloso que tenían ellos, claro, de que nunca hubo una simetría de que te hicieran sentir una hormiguita frente a los escritores, digamos, en la Torre de Marfil o en el Olimpo. No había un contacto con una gran fluencia, sí, ¿no?, en cada encuentro, ¿no? Y bueno, y esos encuentros, siempre digo, equivalen, no sé, como a muchos doctorados. De verdad, sí, ¿no? No precisamente como dice Lugones, no doctorados en nubes, como dice, sino sí, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, si bien Borges era agnóstico, ha escrito poemas donde aparece la figura de Dios de un modo espléndido, ¿no? Como por ejemplo en el poema dedicado al teólogo Jonathan Edwards, cuando dice, en el centro puntual de la maraña hay otro prisionero, Dios la araña. Y quiero hacer esta digresión, que es lo último que escribe Alejandra Pizarnik en su pizarrón, porque ella escribía en un pizarrón y miraba desde lejos, era muy visual, y le había pasado algo parecido a mí, porque Alejandra también estudió pintura con Patti Planas, entonces tenía una conexión muy fuerte, tan fuerte con lo visual que escribía en pizarrones, ¿no? Y las últimas palabras que ella deja escritas son precisamente estos versos, el remate del poema Jonathan Edwards, pero ella de algún modo lo sintetiza, no quiero decir lo corrige, sino lo sintetiza, saca hay otro prisionero y pone en el centro puntual de la maraña Dios la araña, ¿no? Que no es un descubrimiento de Borges, es decir, la alegoría o la metáfora de Dios como araña está, por ejemplo, en Dostoyevsky también, ¿no? Y yo pensaba esto, ¿no?, que las maneras en que Borges se acerca o palpa lo sagrado, por ejemplo, en el Dios araña, o en ese poema curiosísimo que Elba Gianfelice, que después te voy a comentar quién fue, que ha sido una de mis maestras, porque yo recupero esa palabra y estoy muy orgulloso de haber tenido maestros, y estoy muy orgulloso también de profesores que tuve, que me nutrieron, que son parte de ese banquete nutricio. Y vos te diste cuenta, Alejandra, que hay escritores que odian, que nunca aluden a sus maestros. Es verdad. Es una falta de humildad. Sí. Y como comentábamos, Borges, un agnóstico, escribió poemas donde aparece la divinidad o aparece Dios de una manera espléndida. Recordemos, por ejemplo, la escritura del Dios, ¿no? Sí. Esa especie de plegaria que es James Joyce, ¿no? Que la leí por primera vez a los 12 años, 13 años, estaba en el primer año de la secundaria, en la escuela normal, y bueno, y una de las formas de la gracia, en esto me distancio de Borges porque yo soy creyente, Borges era agnóstico, una de las formas de la gracia hizo que, bueno, que tuviera una profesora de literatura extraordinaria, además una gran maestra en mi vida, como fue Elba Gianfelice, a quien yo le dediqué 3 textos, y realmente era tan extraordinaria que sabía el Martín Fierro de memoria. Entonces, en tercer año
ella daba literatura argentina y llegaba, recuerdo, con sus clásicos taller, ¿no? Porque era muy elegante, muy glamorosa, y una esquela. Y cuando te tocaba pasar a leer Canto del Martín Fierro, ella que lo sabía de memoria, te lo corregía, obviamente, de una manera perfecta. Bueno, pero más allá de esta anécdota, tuvo un gran mérito, que siempre lo escribí y lo recuerdo, que fue enseñar a Borges en un momento en que Borges no estaba en los programas de las escuelas ni secundarias, y en las universidades estudiado o analizado, yo te diría, de una manera lateral, ¿no? Bueno, y me acuerdo justamente en ese tercer año haber hecho un análisis de dos cuentos, ¿no? De La intrusa y de El encuentro, que curiosamente, yo no sabía en ese momento, está dedicado a Susana Bombal, una de las grandes narradoras argentinas, malograda, murió en un accidente de aviación, que Borges adoraba, era una de sus grandes amigas, y sobre la que estoy escribiendo en estos momentos un artículo, ¿no? Conviene siempre volver a estos, creo que es una de las grandes narradoras de los últimos 30 o 40 años, con Sara Gallardo, ¿no? Borges le dedicó, y esto no es azaroso, 3 textos. Uno que se llama Susana Bombal, el cuento El encuentro, y otro que ahora no recuerdo en estos momentos, pero son 3, 2 poemas y el relato. Sí. Y bueno, y en Confidencias en el jardín, que es un maravilloso libro de Susana Bombal, que amaba los jardines, viste, todo se va uniendo, todo converge y diverge, ¿no? Que adoraba los jardines. Ella le contesta literariamente a Borges y escribe un cuento sobre Jano, el cuadrifonte, que era en Roma además el dios de las puertas, ¿no? Sí, es maravilloso todo lo que, pues, todas estas conversaciones. A mí me gusta rescatar en mi programa El Oro de los Tigres. Yo detestaba hablar de diálogos en el sentido craso. Creo que los diálogos los dejo para Platón. O de entrevistas o reportajes. Prefiero usar la palabra conversaciones, porque etimológicamente significa, claro, significa, tiene un sentido acuoso, te diría casi presocrático, porque significa verter distintas aguas en un mismo cántaro. Es maravilloso, ¿no? Versar entre dos opiniones. Sí, bueno, sí. eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí. Pero yo quería rescatar lo que vos me estabas diciendo hace un rato, respecto de la humildad frente a los grandes maestros. Vos tuviste grandes maestros. Sí, sí. Yo también me jacto de haber tenido Me olvidaba de algo, de algo importante, ¿no? Cuando dije, sí, Borges era agnóstico, Bioy era agnóstico, no el caso de Silvina, que era cristiana, bueno, escribió un santoral una católica muy especial, ¿no? Con recuperando santas o santos que no son del canon, digamos, de la oficialidad, ¿no? O vírgenes. La palabra, yo creo, le mot chaste, como dicen los franceses, es hospitalidad. Siempre sentí de ellos una gran hospitalidad, pero además sentí, o me hicieron sentir, que la amistad es una pasión y que tiene un componente, voy a usar también una palabra un poco de mi léxico o de mi dialecto, como dicen los lingüistas, ¿no? Que esa hospitalidad, esa amistad era tígrica y era una pasión, y no se puede concebir una amistad sin pasión. Sin compromiso, ¿no? Sí, porque ese compromiso tiene un fuego, ¿no?
que lo trasvasa, ¿no? Y que implica la perdurabilidad, ¿no? Y creo que, bueno, la amistad tiene una perdurabilidad de fuego mucho más que el amor, que vendría a ser una amistad, digamos, humorísticamente, con aditamentos un poquito más enfáticos, digamos. Pero creo que cuando uno logra una amistad, y esto lo digo, esto es recíproco, generalmente una amistad es para siempre. Sí. Las verdaderas amistades. Sí, cuando es genuina es y perdura. Y bueno, y dicen algunos amigos, recuperando, vuelvo a Victorio Campo, que siempre decía esta butad, hablaba de la Santa Trinidad de la literatura, o de la Santísima Trinidad de la literatura argentina, sí, que era Borges, Bioy y Silvino Campo. Bueno, y yo voy a decir la gracia de lo alto, es una expresión que me parece pertinente y adecuada, ¿no? Porque creo en la gracia. Sí. Y bueno, la gracia de lo alto permitió que yo pudiera conocerlos y pudiera frecuentarlos y tener una amistad con ellos, ¿no? Y eso es algo que pertenece al presente continuo, no es algo pasado para mí, porque yo no quiero dividir el tiempo en tres, ¿no? Porque me parece una cosa completamente didáctica, en el peor sentido de lo didáctico. Yo creo en el presente continuo. Fíjate que Santo Tomás de Aquino, el doctor Angelicus, cuando era chico no era santo de mi devoción, digamos, porque era más lector de los neoplatónicos, de Porfirio, de Plotino, de San Agustín. Plotino también tiene lo suyo. Que tiene lo suyo. Pero cuando uno relee, por ejemplo, la Suma contra los Gentiles, la Suma teológica, y descubre que Tomás de Aquino habla de un universo continuo, digo, pero esto es avant-garde, esto es casi fractal, esto está adelantado en 1000 años, ¿no? Es decir, son, vuelvo a esa palabra de Borges, ¿no? Son intersticios, digamos, de sabiduría que te deslumbran. Y no solamente te deslumbran, te alumbran. Ahora contanos, ya que estamos en el tema de Dios, pasamos por Borges, que dijimos, el tema de Dios y los hombres. ¿Cuál es tu relación con Dios? Mi relación con Dios es una relación conversacional. Yo suelo conversar con Él, suelo conversar con Jesús. Incluso esto no lo digo para mandarme la parte como se hizo vulgarmente, pero en sueños a veces tengo ciertas presencias que las he llevado en mis poemas, incluso de algunas santas, por ejemplo Santa Hildegarda, que escribió un poema recientemente, se me apareció en sueños y yo no la conocía poquísimo de ella. Claro. ¿No? Después nos gustaría que nos leas alguno de los textos. Sí, he traído un texto, he traído textos disímiles de distintos momentos. Sí, ¿cómo no? Sí.